Mucha Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Bueno, para ustedes, muy buenos días. Iniciamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por elmostrador.cl en un día donde van a pasar varias cosas. Por ejemplo, el gobierno va a presentar entonces en el Congreso el proyecto de ley de aborto legal hasta las 14 semanas. Otro aspecto que quiero destacar es que ha comenzado a regir la nueva ley de funerales narcos o funerales de alto riesgo. La verdad es que así se llama, ¿no? Pero que tiene que ver con los funerales narcos, con una serie de nuevas disposiciones que vamos a ver si se van a cumplir. Y por supuesto, naturalmente, sigue el escándalo por las licencias médicas. Ayer el gobierno, el ministro de Hacienda y la directora de la DIPRES establecieron exactamente cuál es la realidad del universo de funcionarios públicos del gobierno central. Vamos a estar analizando en detalle aquello y también, como siempre les cuento, vamos a estar en el siguiente bloque conversando con el analista político y además el director de tuinfluyes.com, Axel Callis, entre otros temas para ver, bueno, cómo se viene esta última cuenta pública del presidente Gabriel Boric este 1 de junio. Pero entonces vamos a volver con el tema de las licencias médicas porque fíjense que lo que nosotros como mostrador habíamos revelado hace algunos días, ¿no? De este ex director del Hospital San José, el doctor Jorge Ramírez, que habría sido removido después de encontrarse con una realidad de 670 funcionarios, entre los cuales había personas que completaban hasta 14 años de licencias médicas. Bueno, un hecho parecido habría ocurrido, y todo esto lo pongo en condicional, porque ustedes saben que es parte de la investigación, en Coquimbo. Esta vez se trata de otra repartición, la Junji, donde un jefe de servicio que llevaba 34 años en el Estado trabajando, digamos, como funcionario público, inició una investigación contra una funcionaria que había tomado una licencia y que se descubrió que mientras estaba con licencia se había ido de viaje a Brasil. Bueno, el mundo al revés, finalmente el que termina siendo destituido es el jefe de servicio de esta funcionaria. De este tema y más queremos pasar a conversar a esta hora con el senador de la UDI por la región de Coquimbo, integrante de la Comisión de Salud, Sergio Gaona, y de paso les cuento que esta última información también fue revelada por nuestro medio El Mostrador. ¿Cómo le va, senador? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Mirna. Un gusto saludarla. Aquí vamos rumbo al paraíso, por supuesto, de copiloto. Así es que Exactamente. tenemos, Sí, pues si tenemos algún tipo de como le problema ahí, decía, tenemos. exacto, no, es que de repente se le corta un poquito la conexión, pero eso tiene que ver con que usted se está desplazando. Oiga, senador, partamos por ese último tema, porque quiero que me explique bien qué es lo que pasó en este caso y entender cuál es la realidad que enfrenta esta persona que fue destituida, ¿no? Sí. Bueno, lo que ocurrió es una cosa bien insólita, una situación bien insólita, porque lo que ocurre aquí el 2022 es que una funcionaria tomó licencias médicas, Ah, ahí esa tenemos licencia un... médica Sí, viajó a Brasil y voy a tratar apenas tenga un espacio aquí en la autopista poder parar para detenerme, sí, pero en todo caso lo que le contaba es que dígame. una funcionaria, una funcionaria pública de la Junji de Coquimbo, del estamento central, es decir, de la dirección regional, teniendo licencias médicas, viajó a Brasil por varios días y también asistió a clases presenciales a una institución de educación superior. Eso es lo que, por lo menos los antecedentes que hemos logrado recoger. Finalmente, el director de Administración y Finanzas, que era el jefe directo de ella, lo que hace es solicitar información a la funcionaria, evidentemente no lo obtuvo, recurrió a la PDI, se consiguieron los formalmente a la dirección de la FUNGI e informó la salida del país de esta persona en fechas precisamente que coincidían con su licencia médica. Adicionalmente hay más antecedentes. Yo he tenido a la vista, por ejemplo, la resolución de la ISAPRE, donde le revoca la licencia por estar fuera del país.
y así una serie de otras materias que son súper relevantes de comentar. Y por ejemplo, otra cuestión que también parece increíble, que finalmente el sumario que hace la Junji termina con el sobreseimiento de la denunciada. Tras cartón de esto, lo que ocurre es que la denunciada, a pesar de que había sido revocada su licencia por mal uso en la ISAPRE, a pesar del informe a la PDI, el sumario, de estos sumarios que tanto habla el ministro Marcel, la declaró inocente de todo. Y ¿Ya? lo que hizo fue sobreseerla y por lo tanto dejar sin efecto todas las sanciones que había. Y ¿Cómo? posteriormente, esta ¿Ya? funcionaria lo que hace es denunciar a su jefe por acoso laboral, hacen un sumario y la vicepresidenta ejecutiva de la Junji, la señora Daniela Triviño, lo que hace es destituir al jefe, lo que me parece increíble con todos sus antecedentes. Y le agrego más. ¿Ya? Posteriormente, cuando estaban a la luz pública todos estos temas de las resoluciones de la ISAPRE y porque la Contraloría ordenó la restitución de los montos, se le solicitó la devolución de los montos y nuevamente la vicepresidenta ejecutiva lo que hace es desde el nivel central dejar sin efecto la devolución de los montos. Así de increíble es el tema, realmente es inaceptable, una sinvergüenzura gigantesca y una falta de criterio y falta de toda transparencia por parte de la vicepresidenta ejecutiva de la Junta Nacional de Jardín Infantil. Claro, senadora, habría que preguntarse si esto hubiese ocurrido ahora, si es que acaso habría ocurrido, el sistema había operado de tal manera, pero lo que nos hace también pensar es cuántos otros casos parecidos o se hizo vista gorda o se aplicó un criterio completamente contrario a lo que debe ocurrir en un caso como este. Pero solo para despejar esto, que tiene que ver, como le digo, directamente con su región. ¿Qué pasó con este señor? O sea, el jefe de esta funcionaria, Daniela Pérez, estamos hablando de Wilson Rojas, que tenía 34 años de trabajo en la Junji, fue destituido. ¿Esta persona tiene alguna posibilidad de lograr apelar? No sé si lo intentó. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Usted tiene esa información? Sí, efectivamente, esta persona presentó un recurso de reposición ante la Ya. vicepresidenta de la Junji, le fue negado y el escritorio está destituido, pero todavía esto está en Contraloría para la toma de razón de la destitución y por lo tanto yo imagino que la Contralora va a ordenar reabrir el sumario y revisar bien todo. No solo este sumario de destitución, muy sospechoso por lo demás, sino además el sumario inicial que se hizo contra la funcionaria que hizo mal uso de las licencias médicas. Claro, ahora, usted, senadora, a propósito del punto, usted integra la Comisión de Salud, ¿no es así? Y quiero preguntarle, porque ayer estuvo la Contralora Dorothy Pérez, ella pidió fundamentalmente mayores atribuciones. De lo que ella planteó, antes de hablar de las atribuciones, de lo que ella planteó, ¿qué fue lo que a usted más le sorprendió? Mire, lo que a mí me planteó de todo esto, o sea, lo que más me sorprendió de todo lo planteado por Ujú. por la Contralora, es la ausencia de control por parte de los organismos del Estado. Porque tenemos que esperar el control externo de un ente como la Contraloría para detectar estos problemas. ¿Y esto qué refleja? Que simplemente los jefes de servicio o las autoridades que tienen la misión de controlar y administrar cada uno de los servicios no hacen su trabajo. Y en este sentido me parece grave. Muchos de ellos por no hacerse problemas, por no complicarse con las asociaciones de funcionarios, porque hay toda una verdadera cofradía de protección entre funcionarios a través de las asociaciones de funcionarios, no todas por supuesto, pero en gran medida eso ocurre. Entonces al final los jefes por no hacerse problemas simplemente no aplican el control. Y esto está aquí queda demostrado, mire, la cantidad de gente que está involucrada en esto es enorme. Y esto, Mirna, se sabe al interior de los servicios públicos. A veces para ir a ver a una actividad de los hijos en los colegios, en vez de pedir permiso administrativo, porque como es media jornada nomás, o en vez de pedir, qué sé yo, un permiso de algún tipo formal, lo que hacen es tirar licencia por 2 o 3 días y dedicarse a otras cosas y no a un reposo médico. Y esto lo vemos en los fines de semana largos, lo vemos en las vacaciones escolares, lo vemos en las vacaciones de verano, lo vemos en una serie de situaciones que hoy día pasan en el aparato público del país. Ya, y eso entonces, cuando la Contralora, que ha sido como la gran estrella, por supuesto, de toda esta situación que se ha develado, pide mayores atribuciones, ¿qué es lo que pidió exactamente y qué opina usted de esas mayores atribuciones?
Sí, mire, la verdad, primero señalar que la Contralora ha sido bien categórica, que esto es un trabajo de la Contraloría, no es un trabajo personalizado de ella, y fue súper categórica en decir de que este es un esfuerzo de los funcionarios de la Contraloría, de todos los auditores y fiscalizadores que tiene la Contraloría. Dicho eso, las atribuciones que está pidiendo que un poco las medidas que tome la Contraloría se cumplan, porque la Contraloría lo que hace es sugerir al jefe superior del servicio la sanción o destituciones, y finalmente estos jefes superiores de servicio terminan rebajando las sanciones o simplemente no destituyendo a las personas. Tenemos muchísimos ejemplos, sobre todo en las municipalidades, donde los alcaldes finalmente hacen caso omiso de lo que les señala la Contraloría en gran parte de los casos, digamos. Y lo que ocurre ahí es que efectivamente no se cumplen las sanciones que plantea la Contraloría, porque la Contraloría solo puede sugerir tal o cual sanción. Entonces yo creo que ahí hay que trabajar para que las sanciones a la Contraloría sean directas. Correcto. Ahora ya, vamos a lo que ustedes han planteado, pero que también el gobierno ha recogido, porque de hecho ayer tanto el ministro de Hacienda como la directora de la DIPRES decían que efectivamente se va a aplicar los sumarios, digamos, estarían durando 30 días aproximadamente, que es lo que están pidiendo los presidentes de ambas cámaras. ¿Qué espera usted entonces de parte del gobierno, senador? Mire, la verdad las cosas que yo no le creo nada a los usuarios, no le creo absolutamente nada. Yo he estado en el ámbito público desde que era intendente del año 2010 y tengo bastante experiencia en conocer sumarios que finalmente no terminan a nada. En mis 2 periodos de diputado pedimos varias investigaciones, la Contraloría determinó sanciones y finalmente los jefes de servicio nunca la aplicaron. Y los sumarios se demoran, son eternos, nadie quiere ser fiscal, porque además tampoco quiere perjudicar a sus compañeros, en fin, hay todo un lío con la legitimidad de los sumarios. Dicho eso, ojalá que estas investigaciones sumarias sean de 30 días. Yo voy a ser el primero en felicitar al ministro Marcel si eso se cumple. Son 25.000 casos. Yo dudo que efectivamente esto se pueda hacer en 30 días, porque además hay una serie de recursos que se pueden presentar, está el tema del debido proceso, hay una serie de cosas y obstáculos para poder hacer esto. Yo creo que cuando los hechos son tan evidentes, aquí los funcionarios lo que tienen que hacer es renunciar y facilitarle las cosas al Estado y facilitarle las cosas a la opinión pública y a los contribuyentes. No puede ser que inescrupulosos, que hasta este minuto son 25.000, estén manchando la imagen de más de 900.000 funcionarios públicos que existen en el país. Claro, senador, usted decía que muchas personas que son funcionarios que tienen que fiscalizar a aquellos como el caso de Coquimbo, ¿no es cierto? Usted dice que no quieren asumir el rol de fiscales. ¿Nos podría precisar ese punto? Sí, lo que ocurre es que en general quien debe asumir como fiscal en los sumarios son las personas que tengan grado superior al sumariado. Ahora, muchas veces son los superiores los que son sumariados, entonces al final nadie quiere meterse en problemas, nadie quiere ser de fiscal, porque eso evidentemente puede evidenciar necesariamente sanciones o entrar a investigar situaciones que finalmente terminen molestando a mucha gente. Entonces, yo creo que al final la gente, por no hacerse problemas, simplemente evita este tipo de sumario. O mejor dicho, cuando le designan a usted, siendo funcionario público, le designan ser fiscal de un sumario, la gente la verdad que lo siente mucho porque no quieren asumir ese rol, finalmente lo asumen, muchos de sus sumarios no son con el rigor que debieran ser y terminan quedando en absolutamente nada. Basta mirar la cantidad de sumarios, por ejemplo, que hay en el interior de Gendarmería sin concluir. Eso es para un botón de muestra y eso se repite en las municipalidades en muchos lugares del país. Claro. Ya, senador Gaona, pasemos a otro tema porque tal como yo señalaba, hoy el gobierno va a presentar su proyecto de aborto legal, ¿no es cierto?, hasta las 14 semanas. Le pregunto, en su sector, ¿hay unanimidad para votar en contra de esta iniciativa o usted diría que hay distintas posturas? Mire, yo creo que el gobierno no tiene los votos para poder derechamente aprobar este proyecto de ley. Yo Ya. creo que el gobierno lo que hace con esto es un poco tratar de zafar de todos los problemas que tiene y presentar en la cuenta pública solo un anuncio, porque claramente no tiene las mayorías en el Senado y es muy difícil que la Cámara de Diputados también logre aprobar. Ya la democracia cristiana se pronunció, por otro lado, Demócrata está en la misma línea y en general toda la oposición está en contra del proyecto. Nosotros el tema del aborto en Chile ya está absolutamente legislado desde la perspectiva que creemos que debe legislarse, que es el aborto en 3 causales. Independiente
que por lo menos en mi caso, a mí no me gusta tampoco el aborto en 3 causales, tampoco estoy dispuesto a volver a discutir sobre ello, ya es ley y no vamos a estar a cada rato cambiando las leyes. Y eso se acepta y hasta ahí llegamos. Pero de ahí a ir a un aborto libre hasta las 14 semanas me parece un despropósito. No va a contar derechamente y se lo transmito al gobierno públicamente y se lo hemos, como jefe de bancada, y además se lo hemos transmitido en todos los tonos. No hay votos para ello, pero bueno, el gobierno quiere hacer su juego, quiere hacer anuncios, quiere hablarle a su sector, a su 25%, y bueno, está dentro de las prerrogativas del gobierno, pero claramente hoy día las urgencias y necesidades del país son otras. Tenemos dificultades de seguridad, las reglas de uso de la fuerza aún no van a salir del Congreso, la reforma a la salud tampoco se logra resolver. Tampoco se ha ingresado, por ejemplo, el proyecto de licencias médicas que prometió el gobierno el año pasado para poder tener un efecto disuasivo para todos estos problemas que tenemos hoy día. En fin, son tantas las dificultades que tenemos en el país y tan poco el tiempo para legislar. Tenemos elecciones entre medio. Por tanto, uno esperaría que en realidad el gobierno fuera más responsable en esto y no usara esto de la cuenta pública y el proceso legislativo para poder hablar a su gente o tener algo que decir. Pero un último punto ahí, senador, pero ¿es legítimo, acaso, no es legítimo, digo más bien acaso, que el Parlamento abra esta discusión? Sin duda que es legítimo que se abra y lo más probable que así sea, pero va a ser inoficioso porque no están los votos para ello. No están los votos, lo más probable es que en general el proyecto ni siquiera sea aprobado en general. Por lo tanto, por supuesto que es legítimo discutirlo, sin duda alguna, pero dadas las urgencias que hay y las prioridades de la gente, la verdad es que el aborto libre hasta las 14 semanas está en el último escalafón de las prioridades del ciudadano común y corriente de Chile. Perfecto. A propósito, usted lo menciona, viene esta cuenta pública del presidente Gabriel Boric. ¿Cuál es su expectativa? Mire, yo la expectativa que tengo que trate de rendir cuenta en el sentido de si cumplió o no cumplió las cosas que prometió y los anuncios que hizo durante las cuentas públicas pasadas. Hay varias cosas que están al debe, otras cosas que evidentemente se han avanzado, como la reforma de pensiones, las 40 horas, en fin, distintas cosas, y que lo más probable es que lo vuelva a destacar. Y lo que uno espera acá es que se haga cargo de los problemas de corrupción que tiene el Estado a nivel central y a nivel regional. Esto del caso convenios, el caso Procultura. Yo no estoy diciendo que el presidente esté involucrado en esto, sea responsable de estos casos, pero personas muy cercanas a él, gente de sus partidos, evidentemente sí están involucrados y el presidente le dé una explicación al país como líder político de una coalición que está enlodada con todos estos problemas. Y no solo eso, sino que los problemas de corrupción en general que tenemos en el país, porque aquí ha habido corrupción en todos los sectores políticos en el aparato público. Por lo tanto, uno esperaría medidas concretas, legislaciones concretas, por ejemplo, que se haga cargo de lo que planteó la Contralora y plantee qué va a hacer, si va a hacer un proyecto de ley para ampliar la atribuciones de la Contraloría, si va a presentar definitivamente el proyecto de ley que permite regular muchísimo más rigurosamente las licencias médicas. Si va a presentar un proyecto de ley para reformar la salud y terminar con las listas de espera, si va a avanzar en las reglas de uso de la fuerza. En fin, hay tanto, tanto que podría anunciar y esperamos que se haga cargo de la corrupción y de estos problemas que tenemos hoy día en el aparato público. Señales concretas y proyectos de ley, o a lo menos anuncios de proyectos de ley en relación a estos temas también. Eso es lo que yo ¿Cuál espero es de la ese? cuenta pública. Perfecto. Usted mencionaba este proyecto de ley de licencias médicas. ¿Usted nos podría referir cuál es la característica que tiene para entender cuál es la propuesta? Bueno, se promulgó hace poco una ley que ¿Ya? endurece las penas y sanciona como delito el otorgamiento o la emisión fraudulenta de licencias médicas. Hoy día las licencias médicas se venden en la red, se venden usted paga 20.000 pesos por una supuesta consulta de telemedicina, después paga 60.000 pesos y le hacen la licencia. Se la mandan para que usted le dé el visto bueno, después usted transfiere los 60.000 pesos y le llega de vuelta la licencia electrónica. Eso ocurre hoy día todos los días. Entonces, evidentemente, hay cosas que mejorar, hay cosas que avanzar. Por ejemplo, buscar mecanismos de desincentivo para el otorgamiento de licencias médicas o la petición de licencias médicas. Hoy día el funcionario público, lo que independiente que tenga licencia médica, si tiene licencia médica, le pagan el sueldo completo y por lo tanto es el fisco el que tiene que recuperar esa plata por parte de la ISAPRE o por parte del FONASA. Muchas veces y en muchas instituciones, ayer la Contralora mostró en solo una muestra pequeña, 14.000 millones de pesos no recuperados por los servicios públicos. Entonces, es evidente que hay que buscar todos los mecanismos que desincentiven el uso fraudulento de las licencias médicas o el uso abusivo de licencias médicas. Y también hacer una mirada más estructural. ¿Es razonable que, por ejemplo, los primeros 4 días de una licencia no se paguen?
¿Por qué digo esto? Porque Ya. finalmente terminan otorgándose licencias por más días para que se paguen de manera completa. Por lo tanto, las carencias que hay de días de licencia que no se pagan, yo creo que es un tema que hay que eliminar. ¿Es razonable que una persona con un año de licencia siga impetrando el beneficio o el derecho de la licencia médica y no deba pasar a un proceso de subsidio de incapacidad laboral, o mejor dicho, de invalidez? Por lo tanto, hay cosas que hay que revisar. ¿Es razonable por qué no podría ser posible que el pago del subsidio de incapacidad laboral sea progresivamente disminuido en el tiempo? Es decir, mientras los primeros 3 meses o primeros 6 meses usted le pagan un 100% de la licencia, después rebajar el 75, el 50, evidentemente considerando los casos que correspondan. Pues, los temas de cáncer y todo eso, evidentemente que no podrían incorporarse en esto. Pero en definitiva yo creo que hay que buscar mecanismos no solo en términos de enfrentar estos problemas que hemos visto, sino también cambios estructurales al sistema de licencias médicas. Eso yo creo que es una buena oportunidad para el gobierno. Está comprometido, tenían plazo hasta el 30 de junio para presentar el proyecto de ley, todavía le queda un tiempo. Así que Ya. sería bueno que el presidente al menos anunciara algo en esas materias, más todo lo que le señalé. Y bueno, si él quiere anunciar el tema del aborto libre para hablarle su barra brava, bueno, que le hable, no tengo inconveniente, pero eso no va a prosperar dentro del Congreso. Ya, pero acuérdese que según la encuesta CEP, hay un 38% de personas que estaría, digamos, favorable a un aborto en estas características, y es más que la barra brava que tiene el presidente Gabriel Boric a esta altura, ¿o no? Son como 10 puntos más, son como 10 puntos más. Por eso a lo Sí, mejor pues. quiere eso, porque quiere subir un poquito en la encuesta que le ha costado tanto. Ya, oiga, ¿qué le pareció lo que se ha conocido hasta ahora respecto de Manuel Monsalve, ex subsecretario del Interior? ¿No? Su declaración, por supuesto, ante la Fiscalía y lo que se ha conocido respecto de su teléfono, esto de buscar jóvenes de compañía, damas de compañía, ¿no? En fin. Mire, la verdad de las cosas que hay cuestiones que, claro, uno no esperaría de un funcionario público de alto rango, pero Mm. también hay cosas que son del ámbito privado, digamos. Por lo tanto, yo no sé si esto de las damas de compañía es útil para la investigación bueno, aquí lo que queda claro es que efectivamente uno se puede dar cuenta de las características de la persona, qué hacía en su ámbito privado. Evidentemente que no es aprobable lo que señala. Yo me centraría más bien en lo que significa el proceso de investigación y poder determinar si efectivamente se produjo lo que se acusa. A mí me parece muy grave, es decir, una autoridad que sale con una funcionaria de menor rango o dentro de una institución, yo creo que eso es muy grave. Es decir, uno tiene que tener ciertas conductas dentro de la organización, sobre todo en el servicio público, y que tiene que ser ejemplo para la ciudadanía. Y yo creo que ahí es donde hay dificultades. Yo creo que la investigación va a llegar a buen término. Yo creo que lo más probable es que haya condena en esto y bueno, ya hay prisión preventiva y yo creo por lo menos, y lo que puedo entender de este caso, que las instituciones han funcionado, que la fiscalía ha funcionado, que la justicia ha funcionado. Ahora, las revelaciones de las demás materias del teléfono del subsecretario, del ex subsecretario Monsalve, si corresponden con la investigación, perfecto, pero si son del ámbito privado, yo creo que eso no es un tema que por lo Claro. menos a mí en lo particular no tengo, cada uno hace lo que quiere con su vida privada. Evidentemente que no es un ejemplo, y eso hay que dejarlo muy claro, pero bueno, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Claro, si aquí, fíjese, desde el punto de vista de lo que es más bien, yo creo que el comentario que más ha prevalecido respecto de estas revelaciones tiene que ver no tanto con la vida privada, que por supuesto cada uno es dueño de su vida privada, sino que cómo se expuso el subsecretario en sitios que de pronto perfectamente pueden estar interceptados por bandas del crimen organizado, ¿no? Ese es el punto. Efectivamente, usted tiene toda la razón en ese ámbito. Claro. El tener esa conducta, evidentemente, es una conducta de riesgo, el no entender el cargo en el cual está instalado, el no entender sus responsabilidades, y claro, sin duda que eso sí, efectivamente es grave. Ya, lo último que le pregunto y ahora sí que terminamos. Senador Gaona, lo que quiero saber es cómo ha visto usted este rebaraje entre las tres candidaturas de las derechas, pero sobre todo lo que está pasando con José Antonio Kast. Kaiser, ¿no es cierto?, se estanca y Kast está ahí, ¿no es cierto?, casi en un empate. Uno podría decir que las encuestas son variables, pero más o menos acercándose cada vez más a Evelyn Matei. ¿Por qué cree usted que está pasando eso y qué debiera ser su candidata? Mire, yo creo que primero, yo creo en muchos años, yo no sé, varias décadas,
que no había tanta gente dispuesta a votar por la derecha. Ya, eso ya es un buen síntoma para nuestro sector, ya, por las distintas derechas, digamos, la derecha de Kast, la derecha de Kaiser y la centro derecha, que es el caso de Chile Vamos. Yo creo que eso es como el primer punto, digamos. Yo creo que finalmente eso es un hecho importante. No sé, no recuerdo 4 o 5 décadas que no haya estado la gente, o más incluso, haya estado tanta gente dispuesta a votar por la derecha. Entonces, como ahora, las 3 primeras mayorías, por lo que hemos visto en las encuestas, pareciera, o hasta por lo menos hasta hace una semana atrás, apuntan a los 3 candidatos de derecha. Creo que ahora Carolina Tobar en la última encuesta subió al tercer lugar. Evidentemente, lo que uno esperaría que la candidata de Chile Vamos haga es proceder a desplegarse por todo el país y empezar a transmitir el mensaje de gobernabilidad. Yo creo que la candidata que es capaz de darle gobernabilidad, de la candidata de nuestro sector o de las derechas, que es capaz de darle gobernabilidad al país, es Evelyn Matei. Posee los equipos, la experiencia y las condiciones personales para poder ejercer la primera magistratura. Por tanto, esa señal de gobernabilidad del país, yo creo que es una ventaja importante que la candidata nuestra debiera empezar a destacar. ¿Y por qué Kast, a su juicio, no ofrece esa misma garantía de gobernabilidad? Porque mire, yo creo que finalmente en una segunda vuelta, yo creo que efectivamente no creo que haya tanta gente dispuesta a votar por José Antonio Kast si compite con un candidato de centro izquierda. Yo tengo la impresión de que la mejor opción la tiene la candidata Evelyn Matei en una segunda vuelta. Y porque además Evelyn Matei representa también un poco más de moderación. Yo entiendo que el país y la ciudadanía quiere enfrentar con mano dura la delincuencia, quiere terminar con el Estado ineficiente, pero también quiere sentido y cuotas de realidad. En general, Chile es un país moderado. Y en términos de la derecha moderada la representa Evelyn Matei. Por eso yo creo que ofrece mucho más gobernabilidad. Ya, ahora sí, senador Sergio Gaona, senador de la UDI, digo, por la región de Coquimbo, integrante además de la Comisión de Salud. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, muchísimas gracias a ti, Mirna, y a disposición cuando lo estime conveniente. Gracias, que esté muy bien. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso, ya les decía, vamos a estar conversando con el sociólogo, director de tuinfluyes.com, académico de la Universidad Central, Axel Callis. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.